And I hope that everything that Elba said was true. Yo espero que todo lo que dijo Elba sea verdadero. But since she has told you everything about me, we will just begin with God's word now and go into something that's more important. Como ella ya les dijo todo sobre mí, así que ya pasamos directamente a la palabra de Dios y lo que es más importante. Let's pray together. Oremos juntos. Father God, we thank you that you've called us to walk with you. Padre, te agradecemos porque nos has llamado a caminar contigo. And now we take this time to pause in your presence. Y ahora tomamos tiempo para pausar en tu presencia. We ask your Spirit to speak to our hearts. Pedimos a tu Espíritu que hable a nuestros corazones. And Lord, that your Spirit would look into each heart this morning. Que tu Espíritu, Señor, examine cada corazón esta mañana. And if he finds any barrier that is keeping you away, that your Spirit would remove that barrier. Y si encuentra cualquier impedimento a que tú te muevas, a tus caminos, a tus propósitos, que sean removidos. We want to fully hear your voice. Queremos totalmente escuchar, oír tu voz. Speak to us in Jesus' name. Háblanos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Some of you are parents. Algunos de ustedes son padres. Some of you, perhaps you teach Sunday school or youth work group. Algunos de ustedes tal vez sean maestros o líderes de algún grupo pequeño. Perhaps you have a small group Bible study in your home. Tal vez sean líderes de ese grupo pequeño en su hogar. How are you succeeding in leading those people? ¿Cuán exitoso ha sido en esa tarea de liderazgo? If for some reason this week you would no longer be there, Si por alguna razón esta semana desaparecieras, would those people continue to walk with Jesus? ¿esas personas continuarían caminando con Jesús? If suddenly you as a mother and father were gone, Si de repente tú como padre o madre ya no estuvieras, would your children continue to walk with Jesus? ¿tus hijos continuarían caminando con Jesús? This morning we want to talk about leaders. Esta mañana queremos hablar sobre ese liderazgo. God calls every one of us to be leaders in our place. Dios nos llama a todos a esa tarea de liderazgo en algún formato, en nuestro lugar. How should we lead so that we succeed? ¿Cómo debemos ejercer ese liderato para que seamos exitosos? Pastor Francois is a pastor of an Alliance church in Paris. El pastor François es un pastor de una iglesia en París, en Francia. And he was asked this question one day. Un día le hicieron esa pregunta. Pastor, if you die tonight, tomorrow will your church continue? Pastor, si murieras esta noche, ¿tu iglesia seguiría existiendo mañana? He had to stop and think, Él tuvo que pensar un poco. and he realized it would not be there. Él se dio cuenta de que la iglesia no continuaría. So that is my question to you. Entonces, esta es mi pregunta para usted. If esta you mañana. no longer were able to influence those children or those people in your life, would they continue to walk with Jesus? Si ya no pudieras tener alguna influencia sobre esos niños, esos hijos o esas personas en su vida, ¿ellos continuarían siguiendo a Jesús? This was the question that was placed to Moses. Esa fue la pregunta que se le hizo a Moisés. And so this morning, I will ask my brother to read you from Exodus chapter 18. Esta mañana le voy a pedir al hermano que les lea del capítulo 18 de Éxodo. Keep in mind that Moses had met with Jethro before going into Egypt. Acuérdense a leer el texto que Moisés se había encontrado con Jethro antes de ir a Egipto. He married Jethro's daughter. Se casó con una hija de Jethro, They had children. tuvieron hijos, And then Moses went to Egypt. y luego Moisés fue a Egipto. And then he came back to Sinai with the people of God. Cuando él regresa al Sinaí con el pueblo de Dios, And so our story begins at verse 5. ahí inicia la historia donde vamos a leer esta mañana en Éxodo 18, empezando en el versículo 5. Dice, y Jethro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jethro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. A Moisés
Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Jethro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se obedecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. También todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y ese se fue a su tierra. So Jethro brought to Moses a new plan. Así que Jethro le presentó a Moisés un nuevo plan. It was different from when Moses was in Egypt. Era un plan diferente, algo diferente de lo que había pasado en Egipto. In Egypt, Moses conquered. En Egipto Moisés había sido el conquistador. And by the power of God, Egypt was destroyed. Y por el poder de Dios, Egipto fue destruido. But now they are in Sinai. Ahora están en Sinaí. No more Egyptians. No hay egipcios allí. No more Pharaoh. Ya no está el faraón. No more army. No hay ejércitos. But Moses is still leading like a conqueror. Pero Moisés aún seguía ejerciendo su liderato como un conquistador. And so Jethro gives to Moses two principles for a plan. Jethro entonces le presenta dos principios en su plan a Moisés. Because he wants to help Moses change from being a conqueror to being a nation builder. Él quería que Moisés dejara de ser ahora el conquistador y cambiara a ser un edificador de una nación. And so
he listens to Moses' stories. Entonces él escucha las historias que Moisés le cuenta And from this, he draws the first principle. y las historias que Moisés le había contado, él toma su primer principio. If Moses is going to be leading God's leaders, then he must remember his identity. Si Moisés va a ser el líder de los líderes de Dios, él necesita acordarse de dónde vino. They are a chosen people. Ellos son un pueblo escogido. Moses told Jethro all of the things that God did. El texto dice que Moisés le contó a Jethro todo lo que Dios había hecho en Egipto. Verse 8, all of the hardships El versículo 8 dice que le contó sobre todo el trabajo and how the Lord had delivered them. y todo lo que habían pasado por el camino y cómo Dios les habría librado. Moses was telling how God was beginning a story with the people of God. Moisés le estaba contando sobre cómo Dios había desarrollado su historia para This su is pueblo. a story about a chosen people. Es la historia de un pueblo escogido. This is a story about a God who is not like any other God. Es una historia sobre un Dios que no es como cualquier otro Dios. And this is why Jethro says, now I know that the Lord is greater than all gods. Y es Verse 11. por eso que Jethro también le dice, ahora sé que el Dios de Israel es el mayor de los, es el Dios verdadero. You see, Jethro, when he came to meet Moses, he was not a believer. Cuando Jethro se encontró con Moisés allí en ese episodio, él todavía no conocía a Dios. We read that he was the priest of Midian. Sabemos que Jethro era el sacerdote de Midian. This is not the priest of Almighty God. No era un sacerdote de los sacerdotes de Dios. So he only knew his gods. Él conocía sus dioses, But now he hears Moses. pero ahora él escucha a Moisés And all he hears is the great things that Jehovah has done. y él escucha entonces sobre todas esas cosas grandes que Jehová ha hecho. And he realizes, my gods don't do Y that. él se da cuenta de que sus dioses no lo hacían así. Your God is truly the true God. Él dice, tu Dios es el verdadero Dios. And so we read in verse 12 that Jethro made sacrifices to Y Jehovah. luego vemos en el versículo 12 que Jethro ofrece sacrificios a Jehová. Jethro became a believer because he heard the story of God. Jethro se convierte porque escuchó la historia de Dios. And so now he joins with Moses. Entonces ahora se une a Moisés. And this joining is made complete in verse 12, where we read that he and Aaron came with all of the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law. Y eso se concluye, ese proceso de conversión se complementa cuando en el versículo 12 leemos que vinieron Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés. Now Jethro is in. Ahora Jethro ya es parte of the story. de la historia. You see, God has called us apart to be a part of this story. Dios nos ha llamado a ser parte de su historia. We are living that story. Estamos viviendo esa historia. It is the story of our redemption. Es la historia de nuestra redención. It's the story of our forgiveness. Es la historia de nuestro perdón. It's the story of the miracles that God has done in our life. La historia de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. And if we want to follow Jethro's plan for leading leaders, we need to become a part of the story. Y si vamos a seguir el plan de Jethro para liderar líderes, debemos integrarnos a esa historia. But sometimes we make mistakes like Moses. Pero a veces cometemos los errores de Moisés. And we forget that we need to stop being the conqueror. Y nos olvidamos que debemos dejar de ser los conquistadores. Now that we serve the living God, we no longer need to conquer. Porque ahora que servimos el Dios verdadero, no necesitamos ya conquistar. But some of these mistakes we see even today that are very similar to Moses. Pero esos errores los vemos aún hoy. If we are going to tell God's story in us, we must avoid the dangers that Moses was Si in. vamos a contar la historia de Dios hoy, debemos evitar los peligros que enfrentó Moisés. Because when we walk in these dangers, we cause people to forget the story. Porque cuando seguimos cometiendo esos errores, la gente se olvida de la historia. And they forget their identity. Se olvidan de su identidad. Let me propose to you 3 leadership mistakes. Déjenme presentarles 3 posibles errores en And el these were liderazgo. part of the problem with Moses. Y esos son
lo que vemos como parte del problema de Moisés. There's first of all the Messiah complex. Primero está el complejo de Mesías. Listen to what this leader says. Escuchen lo que dice ese líder. When I came to this city, there were no Christians. Un líder dice, por ejemplo, cuando llegué a esta ciudad, a este pueblo, aquí no había ni un creyente. Now look at all of them. Ahora vean todos los creyentes que hay aquí. We have 300 conversions every year. Tenemos 300 decisiones por Cristo cada año. When I came to this church, there were only 9 people. Cuando yo llegué a esta iglesia había solo 9 miembros. So sad, so poor. Todos eran muy deprimidos y pobres. But now look what God has Pero done. vean todo lo que ha hecho Dios ahora. Have you ever heard that? ¿Has escuchado algo así? If you are that kind of a leader, Jethro points his finger at you. Si eres ese tipo de líder o de padre, Jethro está apuntando su dedo. You are making your people tired. Estás cansando a tu gente. You are forgetting your identity. Te estás olvidando de tu identidad. Come back to the story. Regrese a la historia. Another mistake is the person who he protects power. He's the power protector. El otro error, el otro principio que vemos aquí es la protección, la preservación del poder. He sees the world in hierarchies. Son personas que ven el mundo en una jerarquía And of course, he is at the top. y claro, esa persona está And we are at the bottom. en la cumbre, en la cima de la cadena. Nosotros estamos abajo. And so why are you making decisions without consulting Te me? dicen, ¿por qué tomaste esa decisión y no me consultaste? Who gave you the authority to do that? ¿Quién te dio la autoridad para tomar esa decisión? And Jethro says, danger, you are making your people tired. Y Jethro te dice también, peligro, peligro, estás cansando a tu gente. You are making them forget the story. Estás haciendo que la gente se olvide de la historia. Or there is the leader who knows everything. O el tercero es la persona que sabe todo. There is no knowledge missing. Todo, sabe de todo. And in some cultures, it's identified by titles. En algunas culturas eso se identifica por títulos. Now, please understand, education is important. Ahora entiendan, la educación, el estudiar es importante. But if education is all, it is no good. Pero si se considera la educación como lo mayor, lo más importante, entonces ya no. So it is good to be Deja de ser Pastor Garcia with a Bible school education. Entonces es importante ser Pastor García y tener una preparación. But if it's Pastor Garcia with a master's degree and MDiv after your name, Pero si es Pastor García y luego viene el título, ¿no? Con una maestría, that's good. está bien. But if it's Doctor, Reverend, Pastor, Pero si le dan el título Reverendo Doctor Pastor García, that is good. eso es lo mejor que hay. You have it all. Tú sabes todo ya. Nobody else can get your job. Nadie va a competir contigo en tu And Jethro trabajo. says, you are making a mistake. Y Jethro te dice, estás cometiendo un error. People will forget the story. La gente se va a olvidar de la historia. Come back to the story. Vuelve a la historia. You see, the Apostle Paul tells us that we are a chosen people. El apóstol Pablo dice que nosotros somos un pueblo escogido. We are adopted. Fuimos adoptados. We are forgiven. Fuimos perdonados. We are reconciled with God. Hemos sido reconciliados con Dios. All of this so that you will do good works that I have appointed you to. Para que realicemos las buenas obras para las que les he All of that is because of Jesus. formado. Todo por Jesús. None of it is because of me. Nada de eso por mí mismo. So come back to the story. Regresemos a la historia. This is why Peter says in 1 Peter 2:9, Es por eso que Pedro dice en 1 Pedro 2:9, you are a chosen race. somos una nación You are a royal priesthood, escogida, sacerdocio real, a holy nation, una nación santa, God's own people. el pueblo de Dios, You declare the wonderful deeds of him who called you. para declarar las obras del que les ha See, there's llamado. the story. Ahí está la historia. And then he says, you who were no people, Ustedes- now you are God's people. Que no eran nadie, no eran nada, ahora sois el pueblo de Dios. It has all changed now. Todo ha cambiado. Become a people of your identity. Seamos un pueblo con esa identidad.
But then Jethro had another principle. Pero Jethro tuvo otra identidad, otro principio también. He tells Moses, train leaders who will live God's story. Él le dice a Moisés, entrene a líderes que van a vivir la historia de Dios. And so here we see a very interesting statement. Aquí vemos esa afirmación muy interesante. We go down to verse 19. La vemos en versículo 19. He says, listen now to my voice. Oye ahora mi voz, dice. Remember, Jethro is a father-in-law, Recuérdense, Jethro era el suegro. about 100 years old. Tenía más o menos 100 años de edad. Moses is a son-in-law, Moisés era el yerno, 85. unos 85. Listen to me. Dice, escúchame, I will give you some counsel. te voy a dar consejo. Verse 19, you will represent the people before God and bring their cases to God. Dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. So if we are going to be leaders who live God's story, it means that we are going to obey God's call. Eso significa que si nosotros vamos a vivir la historia de Dios, vamos también a obedecer el llamado de Dios. Because you see, Moses was no longer living God's call. Moisés ya había dejado de vivir su llamado. From morning until evening, he would listen to this little problem and this little problem and this little Él problem. pasaba todo el día, de mañana hasta tarde, escuchando de este problemita, de aquel problemita, del otro problemita. And Jethro said, that's not what God called you Y to. Jethro le dice, Dios no te llamó a eso. He called you to represent people to God. Él te llamó a interceder ante Dios por el pueblo. So do your job. Haga tu trabajo. How many times do we mistake that? ¿Cuántas veces nos confundimos? We take a responsibility. Asumimos una responsabilidad But then we see this other thing over here. y luego ahí hay otra tarea, otra cosita. We want to do that too. Queremos hacer esa también, But we do not have gifts for that. pero ni tenemos los dones para We hacerlo. don't have skills for that. No tenemos las herramientas para But it hacerlo. might give us more influence. Pero a lo mejor nos vamos a sentir más influyentes, más poderosos. Jethro said, stay with your calling. Pero Jethro le dice a Moisés, haz lo que has sido llamado a hacer. When I came back to the United States in 2010, Cuando yo regresé a vivir en Estados Unidos en 2010, we knew a very specific job that God had called us to do. yo sabía muy claramente el trabajo que Dios me estaba And llamando a when I hacer. was beginning that job, I received an invitation from another district. Cuando estaba empezando a realizar ese trabajo, recibí una invitación de otra región. They were inviting me to become district Me superintendent. estaban invitando a ser el superintendente del distrital de la otra región. That's a good job, Es un buen trabajo, but that's not what God was calling me to pero do. no era el trabajo que Dios me había llamado a hacer. So I said, thank you, but no thank you. Y yo dije, gracias, pero no gracias. Stay with your call. Quédese en lo que Dios te ha llamado a hacer. Do what God has called you to do Haga lo que Dios te ha llamado a hacer and not something else. y no otra cosa. Another principle that Moses tells to Jethro is to teach them God's plan. Otro principio que Jethro le dice a Moisés es enséñales el plan de Dios. Verse 20, and you will teach them the statutes and decisions, Le dice el versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. and you will make them know the way that they must walk and what they must do. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. So he's saying, teach them how to do God's plan. Él está diciendo, enséñeles a realizar el plan de Dios. Do you understand the difference between teaching them God's plan and doing it for them? ¿Entiendes la diferencia entre enseñarlos a hacer y hacer por ellos? Because you see, Moses was doing it for them. Porque Moisés lo estaba haciendo por ellos. And Jethro was saying, let them do it themselves. You teach them. Jethro le estaba diciendo, deje que ellos lo hagan, tú les enseñas. See, this is a principle of multiplication leadership. Este es el principio de la multiplicación en el liderazgo. That's different from addition. Ese es diferente de sumar en el liderazgo. With addition, we just add more and we add more. En la suma nosotros seguimos añadiendo de uno en uno, But we don't teach them how to do it. pero no les enseñamos a hacerlo. But think how much more influence there is when I teach you how to do it, you teach him how to do it, and it continues to Pero grow. piensa en el impacto de cuando yo te enseño a ti a hacerlo, tú vas y enseñas a otro a hacerlo y el otro va a enseñar a otro a hacerlo. So that's God's plan. Ese es el plan de Dios.
So I asked you a question earlier. Yo les hice una pregunta If antes. suddenly you were no longer leading your group or your family, Si ya no estuvieras liderando al frente del grupo pequeño o en el liderazgo, en la responsabilidad sobre tu familia, would they continue to walk with Jesus? ellos seguirían caminando con Jesús. See, if your answer is no, Si tu respuesta es no, you're doing addition. estás haciendo suma. If you're doing say yes, then you're doing multiplication. Si dices sí, estás haciendo multiplicación. Jethro says, teach them, and show them. Jethro le dice a Moisés, enséñales y muéstrales. And then he says to release capable people. Y luego él les dice también que comisione, que envíe personas capaces. So verse 21, choose able men. Versículo 21 dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, They must fear God, temerosos de Dios, they must be trustworthy, varones de verdad, and they do not take bribes. que aborrezcan la avaricia. That is a capable man. Ese es un hombre virtuoso. And then he says, give them authority. Y luego les dice, dales autoridad Place such men over the people as rulers of thousands, hundreds, and fifties. y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 So you see, Jethro is y de saying, 10. teach them how to do it, give them a job, and give them the authority to do the job. Entonces Jethro les estaba diciendo, enséñales a hacer, determina, define qué es lo que van a hacer y luego envíalos a hacerlo. And so they organized Israel. Así organizaron a Israel. So we have Moses at the top, Entonces teníamos Moisés arriba, we have leaders of 1,000, teníamos líderes de 1000, and then 500, 150, and 10. estaban los líderes de 500, de 100, de 50 y de 10. And Moses, what does he do? He represents all of these people to God. Y Moisés, ¿cuál era su trabajo? Era representar, era estar ante Dios, interceder ante Dios por el pueblo. So here's how that works. Así funciona eso. Mr. and Mrs. Garcia, they get in a fight. Así que el señor y la señora García se pelearon, It's a very bad fight. una pelea muy fea. So they go to their immediate elder, Ellos van y hablan con su anciano inmediato. but he can't fix it. Él no resuelve el problema. So it goes to the next one. Eso va para el próximo nivel. and He can't fix it. Él no resuelve el problema. Pretty soon, Mr. and Mrs. Garcia are in front of Moses. Muy pronto, el señor y la señora García están hablando con Moisés. If you get in front of Moses, you're in big trouble. Si llegaste a hablar con Moisés es porque estás metido en un profundo problema. Because where does Moses take it? Porque ¿a quién es que Moisés va a llevar el asunto? He represents you to God. A Dios. So, this is how you do it. Así es que lo hacemos. And so we read that Moses did everything that Jethro told him. Luego leemos que Moisés hizo todo lo que le dijo su suegro. And Israel continued to function this way until the time of the Y judges. la nación de Israel siguió funcionando así hasta el tiempo de los jueces. And then for a period of time, there was disorder. Por un periodo de tiempo entonces hubo un desorden And then David came and reestablished the order. y luego vino David y David restableció el orden. But you see, Israel was able to function because they changed to be a multiplying leader. E Israel pudo vivir ese periodo bien porque se cambió de un modelo de sumar liderazgo a multiplicar liderazgo. And this is exactly what the Apostle Paul tells us in 2 Timothy. Y es eso que nos dice también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. What you have heard from me before many witnesses, Lo que han oído de mí ante muchos testigos, entrust it to faithful men confíenlo a hombres fieles who will also be able to teach it to others. que también enseñarán a otros. That is multiplication leadership. Eso es el liderazgo, ese es el liderazgo multiplicador. It is not like the messianic leader, No es como el líder mesiánico, not the power leader, no es como el líder poderoso, not like the no leader. no es como el líder conocedor, It's the multiplying leader. es el líder multiplicador. And so I come back to the question. Así que vuelvo a la pregunta. If you were gone, would those people you serve be able to continue to walk with Jesus? Si te desaparecieras, la gente a la quien sirves podría seguir caminando con Jesús. Because you see, when I die,
my part of the story dies, Porque cuando yo muero, mi parte de la historia muere, but the story continues. pero la historia continúa, It's God's story. porque es la historia de Dios. And if I have trained many of you, it continues in you. Y si yo he entrenado a muchos de ustedes, la historia continúa a través de ustedes. So are you a leader of leaders? ¿Eres un líder de líderes? Elba told you a little bit ago that we lived in the Congo. Elba les contó que nosotros vivimos en el Congo. I was asked one time to be a speaker at an evangelism conference Me for a church. invitaron una vez a participar de una campaña evangelística en una iglesia. And during that week, the pastor asked me to train his leaders. Y durante esa misma semana el pastor me dijo que ofreciera también un entrenamiento a los líderes de la And iglesia. in that training session, the leaders told me a secret. Y durante ese entrenamiento, los líderes, miembros del equipo de ese pastor en la iglesia, me contaron su secreto. You see, They God said the has first called pastor us that apart. came Here, he was a good pastor, but he did everything. Dijeron, bueno, el primer pastor de esta iglesia fue un buen pastor, pero él hacía todo solo. We didn't know how to work. Nosotros no sabíamos cómo hacer las cosas. He knew how. Él sabía. And then he left. Después él se fue. And then Pastor John came. Luego vino el pastor John. Pastor John taught us every Christian is a servant. Y el pastor John nos enseñó, todo cristiano es un siervo. If you are called to follow Jesus, you are called to work. Si eres llamado seguidor de Cristo, eres llamado a trabajar para Cristo. The next day, I saw how Pastor John worked. Al otro día yo pude ver cómo funcionaba el pastor John. The next day was church cleanup day. El otro día era el día de limpieza de la iglesia. And first there came an elderly gentleman wearing a big hat. Llegó un señor mayor con un sombrero bien grande, He sat under the mango tree. se sentó debajo del palo de mango. And a lady came to him. Luego vino una señora, What do I do? le preguntó, ¿qué voy a hacer? And he said, you go sweep and clean that room over Y ella there. le dijo, tú vas y limpias aquí el salón. And then a young man came. Luego vino un joven And he said, you cut palm branches to make the church look pretty. y el Señor le dijo al joven, corta unas hojas de las palmeras, de las palmas para decorar la iglesia. In 2 or 3 hours, everything was done. En 2 o 3 horas hicieron todo el trabajo. You see, when Pastor John came to that church, this man came to him. Cuando el pastor John llegó a esa iglesia, ese hombre había llegado ante el pastor. He was a retired captain from the army. Él era un capitán retirado del ejército. And he said, what can I do? Y le preguntó al pastor John, Pastor ¿qué John quieres que said, yo haga? you help me organize the church. Y el pastor le dijo, vas a ayudarme a organizar esta iglesia. And that's what he did. Y fue eso lo que hizo. Every person has a job. Todo el mundo en la iglesia tenía un trabajo. And then Sunday morning, when everybody was in the church, En el domingo por la mañana, cuando estábamos todos en la it iglesia, was a room perhaps this big. era un auditorio, un templo más o menos de este tamaño. There were more than 300 people in there. Más de 300 personas apretaditas allí. And all the choirs were over here. Por aquí había unos grupos de They had- música, they had coros. maybe 4 choirs. Tenían unos 4 grupos diferentes. Lots of people like to sing. Mucha gente le encanta cantar Every allí, person serves God. pero todo el mundo servía a Dios. So when it was time for first choir to sing, Cuando llegó el momento para el primer grupo cantar, the captain would come and stand right there. el capitán del ejército vino y se paró allí Now you go. y les dijo, ahora ustedes And cantan. so first choir stands right here. Entonces pasó el primer coro, se paró al frente. And then a lady, 70 years old, stands over here. Había una señora mayor de unos 70 años parada en un lado, una esquina, And another lady like that over here. y otra parecida del otro lado. And I thought, what are those Y ladies yo going to estaba do? pensando, ¿qué es lo que van a hacer esas señoras mayores? They're too old to sing. Ellos no pueden cantar bien, Well, each lady was holding a Coca-Cola bottle. pero cada una de ellas tenía una botella de Coca-Cola. Inside was Y flowers. dentro de la botella había flores. And when the choir started to sing, Cuando el coro empezó a cantar, they moved the flowers in rhythm to ellas the music. movían las flores al ritmo de la música. Every person has a job. Todo el mundo tiene un trabajo. And maybe these ladies can't sweep, Y tal vez esas señoras no puedan cantar and maybe they o can't limpiar, sing, no pueden cantar, but they can make the music look good. pero pueden participar de la adoración que queden bonitas. Now change to the state of New Jersey. Ahora nos mudamos, saltamos de ahí a Nueva Jersey.
There was a pastor in the state of New Jersey who tells me he had 2 conversions. Hay un pastor en Nueva Jersey que me dijo que pasó por 2 procesos de conversión. First conversions when he discovered Jesus as his Savior and God called him to be a pastor. La primera fue cuando conoció a Cristo como su Salvador y Dios lo llamó a ser pastor. And so he started a new church congregation. Y él fue y plantó una iglesia nueva. He's an evangelist, and so many people came to Jesus. Tiene un talento para la evangelización y mucha gente empezó a venir a la iglesia. And he would quickly baptize new believers. Y él empezó a bautizar a esos nuevos creyentes. And one day he said to the district superintendent, Un día él le dijo al superintendente del distrito, he said, this year we baptized 300 people in my church. le dijo, este año ya bautizamos 300 personas. And the district superintendent asked him a question. Pero el superintendente del distrito le hizo una pregunta. How many of those 300 people are following Jesus in the church today? ¿Cuántos de los 300 siguen en la iglesia siguiendo a Jesús hoy? So maybe 8, maybe 10. Y él dijo, unos 8 o 10. The district superintendent, so what good is that? Y el superintendente le dijo, ¿y para qué sirve eso entonces? Where are the 290? ¿Dónde están los 290? What good is it to bring somebody into the kingdom but not teach them how to live? Sirve para algo que la gente se convierta, pero luego no sirvan al rey. The pastor went home thinking very deeply. Y ese pastor regresó a su casa pensando, And then he had his second conversion. y ahí ocurrió su segunda He conversión. says his second conversion was to be a disciple maker. Su segunda conversión fue transformarse en un hacedor de discípulos. He changed from addition to multiplication. Cambió de ser un sumador, alguien que suma, a uno que multiplica. And he started teaching his people, when you come to Jesus, Jesus will give you a job. Y empezó a enseñar a cada uno, si aceptaste a Cristo, Cristo te va a dar también un trabajo para hacer. Their building is smaller than this. El templo de ellos allí en Nueva Jersey es más pequeño que este. They have 200, maybe 300 people come on Sunday. Cada domingo llegan 200 a 300 personas. And the city told them they could not build a bigger building. La ciudad ya les dijo que no pueden ampliar ese edificio. So the pastor said, okay, El pastor dijo, bien, we'll send them someplace else. vamos a enviarlos a otro lugar entonces. In 7 years, they planted 2 new churches. En 2 años plantaron 2 nuevas iglesias. And they revived 2 churches. Y restauraron, renovaron 2 otras iglesias. Every person serves Jesus. Cada persona sirviendo a Jesús. When you walk in the door, there are at least 4 people will greet you. Cuando llegas a esa iglesia, para llegar hasta la puerta de la iglesia, tienes que pasar por 4 personas que te saludan. They are all serving Jesus. Todos están trabajando allí sirviendo a Jesús. Up front, they have this big sign. Al frente de la iglesia tiene un letrero grande. Yeah. And it shows growing numbers. Es un letrero que va mostrando el crecimiento. And every month, one person is chosen to ask everybody the question. Cada mes una persona va y hace la pregunta a todo el mundo. How many people did you talk to about Jesus? ¿A cuántas personas le compartiste sobre Jesús? And you, how many did you talk to? ¿Y tú cuántos? And you, how many did you talk ¿Y to? tú cuántos? And they keep adding it up. Y van sumando. Every person has a job. Todos tienen un trabajo que hacer. You see, God did not call us to add. Dios no nos llamó a sumar. He called us to make leaders who lead, who make leaders who lead. Él nos llamó a crear, desarrollar líderes que van a desarrollar otros líderes que van a desarrollar otros líderes. And so again, the Apostle Paul says, choose leaders who heard the story, teach them so they will teach others. El apóstol Pablo dijo también, escojan líderes que han escuchado la historia, han aceptado la historia y que van a enseñar la historia a otros. God's plan for you is that you will serve him and that those people you serve will continue to walk with Jesus. El plan de Dios es que tú les sirvas para que la gente a quien tú sirves también sirva a Dios. Let's pray. Vamos a orar. Lord God, forgive us for being the wrong kind of leader. Dios, perdónanos por ser el tipo erróneo de líderes. Give us the courage to change what we must change, Danos el valor para cambiar lo que necesitamos cambiar, that we do what you call us to do. para que hagamos lo que nos has llamado a hacer. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén.